Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con todos ustedes. Es un privilegio hacerlo y espero que el Señor pueda bendecir a cada uno de nosotros y que podamos aprender estas grandes lecciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Primera Samuel en primer lugar y vamos a estar leyendo en el capítulo 22. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar esta historia del rey David cuando estaba en la cueva de Adulam. Dice así la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. En esta historia, David está huyendo del rey Saúl. David había saltado a la fama cuando venció al gigante Goliat, cuando se fue ahí cerca de Saúl al palacio, cuando empezó a matar a los filisteos en sus batallas y la gente empezó a ver en él un caudillo, un líder, y empezaron a ver de que Dios estaba con él. Y cuando lo empezaron a expresar, Saúl empezó a sentir en su corazón bronca, resentimiento, odio, y empezó a atentar contra la vida de Saúl. Quería matarlo, empezó a perseguirlo para matarlo. Y vemos a David que, si bien recién se había casado, tiene que salir huyendo de esa situación y va al desierto y se esconde en una cueva, y es la cueva de Adulam. Adulam justamente significa refugio. David se fue buscando refugio. Y vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, una gran lección que nos enseña el rey David estando en la cueva de Adulam. Él se metió en esa cueva y se encontraba totalmente solo. Ya no podía volver al palacio, ya no podía volver con su esposa, no podía volver con sus amigos, no podía estar con su familia ni con sus padres, no podía siquiera ir a la casa de Dios. ¿Te suenan parecidas esas palabras? Era David entrando en una cuarentena, con la salvedad que esa cuarentena para David duró años, muchos años, escapando por el desierto, huyendo de Saúl. La gran lección de la cueva de Adulam, en primer lugar, es que por más que David se sentía solo, ¿sí?, Dios estaba con él. Mira, creo que todos nosotros usualmente nos encontramos en la misma situación. Vienen pruebas a nuestra vida, enfrentamos conflictos, y lo que empezamos a sentir es esa soledad. Nos empezamos a aislar, nos damos cuenta que no tenemos en quién confiar, no sabemos en quién confiar. A veces hay personas que nos quieren ayudar y por más que tengan una buena intención, ni siquiera pueden ayudarnos. Pero David, estando en esta situación, lo expresó a Dios y buscó en Dios su ayuda. Mira, vamos a leer el Salmo 142. Vamos a buscar acá en el libro de los Salmos 142 y vamos a leer unos versículos donde David expresó
con todo su corazón lo que él sentía. Dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Si seguís leyendo te vas a dar cuenta de que David se sentía realmente solo. Decía, no tengo a quién recurrir, a nadie le importa mi vida en estos momentos. Se sentía solo. Pero ¿sabes qué? La gran lección que él aprendió es que él no estaba solo. Dios estaba con él en la cueva. Y Dios tendría que ser su refugio. Él tenía que aprender que solamente en él podía encontrar refugio. En el Dios que estaba con él en la cueva, no en la cueva en sí. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré. Una gran lección para cada uno de nosotros, que en medio de la situación que nos está tocando vivir, a veces tenemos tantas expectativas de que la pandemia va a terminar. Yo mismo, cuando dijeron la primera vez que iba a ser 2 semanas, me imaginé así, 2 semanas, nunca me imaginé cómo se podía extender. Esa desesperación que nos agarra cuando vemos que hay cosas que no podemos manejar, ¿sí? Tenemos que saber de que Dios no nos deja, no nos desampara y que Él está con nosotros. Dios tiene que ser nuestro refugio. Vamos a ver en segundo lugar que otra gran verdad, y es que la familia es un regalo de Dios. Ahí en 2 Samuel, si volvemos a ver, nos dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. El papá y sus hermanos preocupados por David, preocupados por la seguridad de su hermano. Quizá el padre decía: hey, acompáñenme a ver a mi hijo, lo quieren matar, tenemos que estar con él. Quizás también preocupados por su propia seguridad, porque eran parientes directos de David. Y este rey que era tan cruel, tan sanguinario, no tenía límite. Lo demostró en muchísimos lugares, matando gente inocente, sacerdotes, en todo momento actuando con violencia y desobediencia a Dios. Entonces ellos fueron también buscando a David y buscando refugio. Y la lección que nos enseña este versículo es que la familia es un regalo de Dios. Qué deleite que es cuando en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor, podemos contar con nuestra familia. Y qué triste es cuando conocemos personas que ni siquiera su familia no manifiesta ningún interés por él. Por eso lo importante de aprovechar al máximo este tiempo que Dios nos ha dado. Porque con todas las pruebas y dificultades que ha traído esta pandemia, creo que también vinieron grandes bendiciones y privilegios. Y para nosotros uno de los privilegios más grandes es el tiempo que podemos compartir como familia, de estar juntos, de conocernos mucho más, de generar vínculos que puedan durar por mucho tiempo. ¿Sabes qué triste que es para esos hogares que han tenido problemas adentro del hogar y tener que encerrarse durante este tiempo? La cantidad de casos de violencia de género que han surgido por estar encerrados, personas que no se aman, que no se quieren y tener que estar conviviendo con esposa, con hijos. Nosotros tenemos el gran privilegio de disfrutar la bendición que es la familia. Por eso es importante, hermanos, que en esta mañana no descuidemos, ¿sí?, esta lección de que debemos velar y cuidar a nuestra familia. Vamos a ver también que se acercaron diferentes tipos de personas. No solamente sus padres fueron a la cueva de Adulam, sino que dice el versículo 22,
que se juntaron los afligidos, los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. No fueron los mejores soldados que buscaron a David. No fueron los capitanes, los generales que dijeron, mirá, acá hay una gran posibilidad de estar cerca de un hombre que va a llegar a ser rey. No. ¿Sabes quiénes fueron los que se acercaron buscando a David? Fueron personas que estaban afligidas. En primer lugar vamos a hablar de la aflicción. ¿Sabes que la palabra aflicción viene de la raíz de la palabra, viene de un golpe que te deja atontado? La aflicción es un peso, es un sentimiento que llevamos por dentro y que actúa como si fuera un peso que nos ahoga, que nos oprime. Creo que todos nosotros hemos pasado por momentos de aflicción. Si preguntáramos acá en la congregación y dijéramos, levanten el dedito, ¿quién de ustedes ha estado afligido en algún momento o ahora mismo? Creo que había mucho dedito de arriba, porque creo que muchas veces nosotros hemos tenido que enfrentarnos a la aflicción. Personas afligidas llegaron a él, y no solamente cargados y oprimidos, sino que también eran personas que quizás su corazón estaba sufriendo. Creo que en esta mañana, si tu corazón se siente afligido, si en tu corazón sentís esa opresión, ese dolor, es el momento de acercarse a Dios, de buscar en Dios su ayuda. ¿Sabes qué? Estos hombres vinieron a la cueva buscando sacarse esa aflicción que los oprimía de encima. Además de estos hombres, también vemos que vinieron a él personas que estaban endeudadas. ¿Quién de nosotros no tiene deudas? ¿Hay alguien acá en el grupo nuestro que puede decir, yo no le debo nada a nadie, no tengo nada que pagar? Creo que no, ¿no? Todos nosotros tenemos que pagar los servicios, los impuestos, tenemos que pagar deudas que hemos contraído, pero no solamente hablamos de deudas económicas o financieras que son reales y que realmente nos preocupan. Creo que también nosotros tenemos muchas deudas emocionales, espirituales. Justamente pensaba que a veces hemos hecho tantas promesas a personas, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que no hemos cumplido. Hemos hecho tantas propuestas que no cumplimos. Quizá hicimos tantas promesas a Dios de que voy a cambiar, de que esto no lo voy a volver a hacer y que no las hemos cumplido. Y nos sentimos que tenemos deudas emocionalmente. Y es tremendo cuando nosotros tenemos una deuda y nos vamos a dormir y das vuelta ahí en la cama y te das vuelta y te das vuelta y decís, ¿cómo voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a hacer? Cuando tu esposa te pregunta, te dice, ¿qué te pasa que no podés dormir? Y uno muchas veces calla y dice, no pasa nada, pero la verdad que por dentro no hay paz, no hay descanso. Vinieron a David hombres que tenían deudas, muchas deudas. Y también vinieron a David personas que se hallaban en amargura de espíritu. Esto es muy importante que consideremos, hermanos, en esta mañana. Hay mucha gente amargada en nuestras iglesias. A veces nos encontramos con personas que te das cuenta en su forma de hablar, en su forma de manifestar las cosas, la amargura que reina en su corazón. Hay algunas personas que uno dice, no puede ser tan amargo. Hay algunas personas que ni se pueden sonreír, que apenas esbozan una mueca.
Y que cuando uno dice, mirá, qué lindo auto que se compró este hermano, y te salen con eso de, ¿y qué querés? Si este la recoge con pala. Amargura, derraman amargura por su boca. Yo sé que muchos de nosotros hemos vivido situaciones en nuestra vida que nos han afectado. Las experiencias de la vida quizá en el mundo, violencia, abuso, hay tantas cosas por las cuales a veces vivimos amargados. Pero ¿sabes qué? Un hijo de Dios no puede vivir amargado. Y la amargura tiene algo que es muy peligroso. En Hebreos capítulo 12 nos dice que debemos quitar toda raíz de amargura que haya en nuestra vida. Porque si la dejamos estar, ella va a traer un fruto y vamos a contaminar a otras personas. ¿Sabes qué? Si nosotros no sacamos la amargura de nuestro corazón, si nosotros no confesamos la amargura, si nosotros nos acostumbramos a vivir en la amargura, existe una alta probabilidad de que empecemos a dañar a personas que quizás nunca tuvimos la intención de dañar. Y ¿sabes qué? Las primeras personas que ven los brotes de la amargura en nuestra vida son los más cercanos. Cuando yo hablo de este tema, ¿sabes en quiénes hablo? Pienso en primer lugar en mi esposa y en mis hijos. Que los voy a ir contaminando y ellos se van a dar cuenta que mi corazón está amargado. Por eso tenemos que cuidarnos tanto de los comentarios que hacemos en la mesa, de las cosas que hablamos de los demás. Cuando tenés algún problema con un hermano, con una hermana, de no exponerlo libremente ante cualquier situación, porque eso genera amargura en otras personas. Sabes que en mi ministerio allá en el sur me tocó por muchos años estar sirviendo junto a jóvenes y a chicos egresados de escuelas cristianas, y ¿sabes la cantidad de chicos que su corazón estaba lejos de Dios y estaban totalmente amargados por situaciones que pasaron en su hogar? Amargura contra los padres, amargado contra autoridades de la iglesia. Y vos le decías, ¿pero qué te hizo? No, a mí nada, pero a mi papá le dijo esto. Y eran cosas que habían recibido desde chico y terminaron con un corazón amargado contra la iglesia, contra los hermanos, contra las autoridades, amargados con Dios. Por eso es importante que consideremos esto, hermano. Ahora, quiero decirte esto, si estamos en Cristo, no tenemos ninguna razón para estar amargados, porque Él tiene el poder suficiente para sacar de nuestro corazón toda la amargura, y Él murió para perdonar nuestras deudas, para quitar la aflicción de nuestro corazón y para quitar toda la amargura y llenarnos de gozo, como dice su palabra. Así que vemos esta clase de personas que buscó al rey David, y nos damos cuenta de que Dios transforma personas. Cuando vemos lo que fue pasando con ellos después, vemos a los valientes de David y vemos que estaban ahí siempre fielmente al lado de él. En cuarto lugar, vamos a ver, ya ligado a lo mismo, que Dios usa personas comunes. Mirá, esta clase de hombres que vinieron a encontrarse con David, que no tenían nada, ningún valor en sí, en ellos, ¿sí? Se presentaron ante él y le dijeron, queremos que seas nuestro jefe, queremos que seas nuestro líder. No queremos servir a Saúl, queremos ser tus siervos. Y David los recibió. David los recibió con él. Eso me hace pensar cómo es el obrar de Dios. Fíjate en los evangelios cuando Jesús va eligiendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Vemos ahí que él buscó hombres comunes y corrientes, trabajadores, pescadores. Por ahí algún revolucionario, un celote, que estaba en contra de todo tipo de gobierno,
tenemos un cobrador de impuestos que era rechazado por la sociedad, y Dios juntó a esa clase de personas. Si pensamos en el apóstol Pablo, un hombre quizá de buena posición, religioso, docto, pero con una amargura en su corazón, con una amargura que lo llevaba a perseguir a los cristianos, con un odio hacia los cristianos que los llevaba a querer matarlos, a querer destruir la iglesia de Cristo. Sin embargo, Dios le llamó a sus discípulos, llamó al apóstol Pablo. Si te fijas en Hechos capítulo 4, cuando está Pedro y Juan con denuedo predicando y los toman prisioneros y los llevan ante los sacerdotes, ante los fariseos y los gobernantes del pueblo, dice que ellos quedaron maravillados, ¿sí?, de ver a estos hombres con el valor que predicaban. Y dice, la Biblia dice que al ver el denuedo con el que predicaban, ¿sí?, dijeron, ¿cómo puede ser si estos son hombres sin letras y del vulgo? La versión nueva dice que eran hombres sin preparación. Pero, ¿sabés? Estaba leyendo un comentario que decía que la palabra sin letras y del vulgo, la raíz en el original es la misma raíz de la palabra idiotez. Estos hombres se habrán burlado de ellos, habrán hablado con desdén diciendo, mirá lo que hacen estos idiotas. Pero para Dios, eran grandes hombres. Despreciados por estos sacerdotes, pero para Dios eran grandes hombres comunes, pero grandes hombres para Dios. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, cuando vemos que no tenemos ningún valor para el Señor, es cuando Dios nos utiliza. Porque nosotros llegamos ante Dios y le decimos, Señor, mirá, nada soy. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, lo dedico a ti. Haz conmigo lo que quieras. Ese es el corazón que Dios quiere que tengas en esta mañana. Esa fue una gran lección que nos da esta porción de la palabra de Dios al ver cómo David recibió a esos hombres. Mirá, amargados, endeudados, afligidos. La Biblia nos dice que eran 400 hombres. 400 hombres. Normalmente cuando se hacen los censos bíblicos se nos muestra que no se contaba a la mujer y a los niños, así que deben haber sido varias familias ahí. Pero cuando llegaron ante David, él los recibió, les habrá dicho, chicos, no tienen dónde ir, vengan conmigo, quédense conmigo. Acá hay cuevas por todos lados, busquen ahí un lugar. 400 personas más su familia. Y acá lo vemos a David mostrando ese corazón, ¿sí?, de cómo debía aceptar lo que Dios les estaba dando. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, cuando nos habla acerca de cómo Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Es una gran lección de cómo nosotros debemos responder a nuestro llamado. Nosotros no somos fuertes, no somos sabios, pero Dios nos eligió para utilizarnos y para demostrar su sabiduría y su fortaleza a través nuestro. Si David hubiese estado en otras condiciones, pensemos esto, si David hubiese estado en el palacio, ¿ustedes piensan que habría recibido a estas personas? ¿Que las hubiese elegido para que estén alrededor de él? Seguramente que no. Pero él estaba en la cueva, estaba
en una situación casi igual que ellos. Así que los recibió en su corazón. Él sabía lo que era sentirse afligido. Él sabía lo que era sentirse endeudado. Él sabía lo que era sentirse amargado. Y esta es una hermosa imagen de lo que tendría que ser la iglesia de Cristo. Porque nosotros estamos en un lugar donde tenemos que tener nuestras puertas abiertas. Puertas abiertas. Nuestros brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir al Señor. Porque todas estas personas que están afuera, que no han creído en Cristo, que no han escuchado el mensaje del Evangelio, cuando vengan, nosotros debemos recibirles con nuestros brazos abiertos. Ayer nos hablaba Carlos de que todas las personas en el pueblo que les llevaron invitaciones, que les llevaron cajas de comida, meriendas y todas las cosas que se están haciendo, hay un montón de gente que cuando termine esta pandemia, ¿sabés lo que van a querer buscar? Es esta iglesia, esta gente que les ayudó. ¿Y cómo nos van a encontrar? ¿Cómo actuamos nosotros cuando entra a la congregación, entra al templo una persona que viene del mundo, un drogadicto? ¿Cómo vamos a recibir a esas personas que vienen, que han vivido una vida presas del alcohol? ¿Cómo tendría que ser nuestra actitud? ¿Les vamos a echar? ¿Acaso nosotros no llegamos así también? ¿Acaso nosotros no estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Nos vamos a sentir que somos superiores, que somos mejores? ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando venga esta gente? ¿Nos vamos a acercar, los vamos a abrazar, los vamos a llenar de mimos para que ellos sientan que realmente sentimos amor por las almas? Mirá, esta semana escuché una noticia que en Israel inventaron un sistema rápido para detectar el coronavirus. Y decía el hombre que lo había inventado que es igual que el test de alcoholemia. Te lo dan, vos soplás y te marca enseguida si tenés o no tenés coronavirus. Y mientras no esté la vacuna, quizá esta va a ser una gran solución para la gente que va a trabajar, para los que van a viajar, para las escuelas, porque directamente se va a poder hacer un test rápido para saber quién tiene y quién no tiene coronavirus. Ahora, yo decía, ¿te imaginas si los pecados se pudieran ver? ¿Te imaginas si hubiera un aparato para que cuando nosotros soplamos nos dijera qué clase de pecador somos? ¿Te imaginas si yo voy a entrar a la iglesia y soplo y dice ahí que soy un mentiroso, un ladrón, un hipócrita? ¿Te imaginas si esas cosas se pudieran ver? ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo estaría? Yo creo que no iría si quedara expuesto de esa forma. ¿Sabes qué? Estos hombres vinieron a David, vinieron a David ahí cuando estaba en la cueva. David lo recibió. Y nosotros estamos en una situación donde tenemos un mensaje para el afligido, para el endeudado, para el amargado, para el pecador, y tenemos que recibir en nuestra iglesia a todas esas personas. Así que creo que tenemos que pensar seriamente en cómo es Dios, cómo es Cristo cuando sucedan este tipo de cosas, cómo actuar, cómo haría Jesús ante una situación así. Ya vamos a terminar, creo que nos hemos extendido demasiado y vamos a ver que tenemos acá en el versículo 22, 3 y 4 otra situación más y que tiene una gran lección. Dice así: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab:
yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Se fue a Moab a buscar refugio para sus padres. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué a Moab? Creo que hay una alta probabilidad que sea porque justamente David era nieto de bisnieto de Ruth. En el libro de Ruth nos dice que Ruth era de Moab, era moabita, y que tuvo un hijo que se llamó, no me acuerdo el nombre de su hijo en este momento, pero lo que sí, el nieto era Isaí. Isaí es el padre de David. Así que Isaí es el nieto y David es el bisnieto de Ruth. Y Ruth era una mujer moabita. Así que lo más probable es que ellos tenían parientes en Moab, algunos conocidos, y David tomó la decisión de llevar ahí a sus padres para buscar tranquilidad, para que pudieran estar más cómodos que estando ahí en la cueva. Y algo interesante en una frase que dice David y que nos muestra el corazón de David. Mirá, dice, cuando el rey le dice, ¿y hasta cuándo tengo que cuidar a esta gente? Él le dijo así, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mirá qué interesante, me gustaría que si tienes un marcador o si puedes subrayar esa frase porque puede ser de gran bendición para nuestra vida en el día de hoy, en momentos cuando estemos confundidos. David dice, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. ¿Sabes lo que está diciendo David realmente? Está diciendo que yo no sé qué va a hacer Dios, no va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero de lo que sí estoy seguro, que Dios va a hacer algo conmigo. ¿Sabes cuál es la lección que nos da David acá? Es que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y Él va a hacer algo con nosotros, Él nos quiere utilizar. David había sido ungido cuando era chico. En este momento andaba huyendo por su vida. Y Él dice, yo no sé qué va a hacer Dios ni cómo lo va a hacer. Lo que sí sé es que Él va a hacer algo conmigo y va a llegar un momento en que Él me va a revelar claramente lo que Dios quiere hacer con mi vida. Por eso, hermanos, cuando estemos confundidos y no entendamos qué quiere hacer Dios, tengamos esa convicción que tenía David de saber de que algo va a hacer Dios con nosotros. Dios tiene un plan y a su debido momento Él nos va a revelar cuando llegue justamente el momento. Dios sabe exactamente lo que va a hacer con nosotros. Vamos a ir a la última lección y lo vamos a encontrar en este último versículo donde aparece un profeta que se llamaba Gad. Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Acá vemos que apareció el profeta. David tenía muy buena relación con los profetas de Dios. A diferencia de Saúl, que por su desobediencia siempre terminaba peleándose con los profetas, siendo rechazado por los profetas. David no. David vino al profeta y le habló. Y le dijo que él debía salir de la cueva. Y le dice, ándate de este lugar. No podés estar más acá. Andá y hacé lo que tenés que hacer. Y es tiempo de que salgas. David fue a la cueva, Dios estuvo con él, pero ahora había llegado el tiempo de salir. La lección que yo veo acá es que hay un tiempo para todo. Él era perseguido, debía ocultarse, era el tiempo de ocultarse. Pero ahora Dios le dice claramente, es tiempo de salir, David. Ya tenés que salir de la cueva, tenés que salir de acá. Y creo que todos nosotros en esta mañana tenemos que escuchar esa exhortación de parte de Dios, que si hemos estado
sumidos en la desidia, en la depresión, ahogados con nuestra aflicción y nos hemos ocultado en la cueva, Dios nos dice en esta mañana, levántate y haz lo que tienes que hacer. Es tiempo de salir. Para muchos es tiempo de buscar a Dios. Para otros es tiempo de confesar tu pecado. Basta de ocultar lo que estás haciendo. Para otros es tiempo de ponerse adelante, tomar el liderazgo, hacer las cosas que hay que hacer. En este momento de pandemia tenemos un montón de restricciones. Pensábamos que íbamos a la fase 5 y empezaban las libertades y de repente nos estamos encontrando que volvemos al principio y hay un montón de restricciones. Pero yo en esta mañana, ¿sabes por qué quiero dar gracias a Dios? Porque con medio de todas esas restricciones, la obra de Dios no ha cesado. Nuestra iglesia no ha parado de hacer el ministerio que debe hacer. Anoche escuchamos un hermoso informe de un montón de cosas que se hicieron durante esta cuarentena. Es muy odioso y no se debe hacer comparaciones. Pero yo le contaba a mis hijos que he hablado con varios hermanos que sus iglesias directamente se limitaron a hacer el culto de los domingos por Zoom. Nada más. No se puede hacer otra cosa. Y yo quiero dar gracias a todos esos hermanos, especialmente los que están en el pueblo, que tomaron la antorcha, tomaron el arado y salieron ahí y se estuvieron haciendo la obra de Dios, porque es tiempo de hacer lo que se debe hacer. Creo que el Señor nos va a llenar de bendiciones ahora en un futuro cercano. Seguramente va a pasar esta situación y vamos a empezar a cosechar muchas cosas que se estuvieron sembrando. Así que quiero honrar en esta mañana a todos esos hombres y mujeres esforzados de nuestra iglesia que durante este tiempo no tuvieron ningún temor, ningún problema de salir a la calle y hacer la obra de Dios. Quiero terminar en esta mañana leyéndote simplemente un salmo más que fue escrito también cuando David estuvo en la cueva. Vos dirás, ¿cómo sabés que fue escrito cuando estuvo en la cueva? Bueno, porque el título del salmo dice justamente. Y hay varios salmos que fueron escritos mientras David estuvo en las cuevas, pero justamente este salmo y el 142 dice directamente arriba ahí en el título que tiene la porción, que lo escribió cuando estaba en la cueva. El Salmo 57 dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Fíjate, creo que este es otro momento en la vida de David, porque ya no está rogando para que salga la aflicción. Lo que está haciendo David ahora pide misericordia y él sabe, él sabe que van a pasar los quebrantos, que esto en algún momento va a terminar, que esto va a tener su fin y va a venir otro momento para ellos. Así que en esta mañana, hermanos, yo quiero que así como el rey David podamos pedir la bendición de Dios y dice el versículo: a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Quiero que terminemos y oremos, porque yo sé que hay muchas familias, muchas personas que están quebrantadas, que están afligidas, que están endeudadas, que están con necesidades. Pero en esta mañana el Señor te invita a refugiarte bajo sus alas. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos, Padre. Un grupo de tus hijos que queremos, Señor, servirte, queremos hacer tu voluntad y queremos, Señor, que tú obres en nuestro corazón. Padre amado, quiero pedirte especialmente por cada hermano de la iglesia, por cada uno de ellos que quizás está en aflicción, quizás con muchos problemas, con deudas, quizás con angustia, Señor, desconcertados.
Te pido, Señor, para que tú puedas ser en esta mañana el amparo, el pronto auxilio, Señor, en medio de estas tribulaciones. Y Padre, también te quiero dar gracias por cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, que en medio de esta pandemia han estado sirviéndote, Señor, con todo su corazón, con todo su tiempo, con todas sus ganas. Y Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a cada uno de nosotros para que podamos, como el rey David, acercarnos a ti, Señor, dejar la cueva y salir y hacer lo que tenemos que hacer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso domingo, que puedan disfrutar con su familia, hermanos, y ojalá nos podamos ver personalmente pronto. Gracias.